Mateo 18, de los versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos amados, esta declaración que hace el Señor Jesucristo es increíble, hermano. Marca algo que no podemos olvidar jamás. Amén. Y es que los niños son una bendición. Nuestros niños, hermanos, son una bendición. Y usted dirá: pastor, es que mi niño ya tiene 43. No importa, ese es un niño. Amén. Siempre lo va a hacer. Yo siempre pongo como ejemplo a mi mamá. Yo soy el menor de mis 4 hermanos. Y cada vez que mi mamá me presenta con alguien, yo aspiraría que algún día ella dijera: él es el menor de mis hijos. No, ella no dice así. Ella dice: él es el bebé más chiquito que yo tengo en la casa. La gente me mira y después la mira a ella: a esta señora le pasa algo, ¿no? ¿Verdad? Pero, hermanos, nuestros hijos son una bendición. Y cuando hablamos de niños, yo estoy seguro de que cuando tú piensas en tu hijo, lo puedes ver grande ahorita, pero recuerdas ese pequeño que el Señor te regaló. Y debemos cuidar a nuestros niños. Jesús, ante la pregunta de los discípulos: ¿quién es el mayor? Ellos querían una categoría, tal vez entre ellos mismos. Seguramente ellos querían decir: bueno, Señor, tú eres el líder, pero dinos quién es el que sigue, ¿no? El que manda, el que viene después, ¿no? Y el Señor sorprendió a todos, tomando a un niño, poniéndolo en medio, en el lugar preponderante, diciendo: el que no fuere como niño, no entrará en el reino de los cielos. Hermano, porque los niños son muy especiales, son inocentes, son maravillosos, nos alegran la vida. En algunos casos también nos las amargan, pero bueno, ahí lo aguantamos, ¿no? Con los muchachos. Pero, hermanos, son esa parte frágil de la humanidad que nosotros debemos cuidar y proteger. Hace unos domingos hablábamos de cómo Moisés pudo sobrevivir a una matanza de niños. ¿Gracias a quién? A la protección de sus padres. Porque cuando Moisés nace, había un decreto de Faraón que había que matar a todos los niños varones, pero su familia le cubrió por 3 meses y Moisés pudo sobrevivir. Pero también en el tiempo de Jesús hablábamos que Jesús, cuando nació, no fue casualidad que Herodes también da un decreto para asesinar a todos los niños. Hermanos, si estamos en un tiempo donde la oscuridad está invadiendo a nuestros niños, hermanos. Está invadiendo a nuestros niños de una manera increíble. Hermanos, el aborto ha matado a más de 50 niños que se puedan registrar desde los años 60 hasta nuestros tiempos. Hermanos, 50 millones de niños se dicen rápidamente, pero eso no es casualidad. Es porque el reino de las tinieblas está invadiendo a nuestros pequeños. La educación, hermanos, hoy en muchos países, incluyendo México, se está estudiando la idea de que se pueda educar y enseñar a los niños en lo que significa el movimiento LGBTQ+. Y saben, en países como Canadá, son los transexuales, las personas que han cambiado, entre comillas, su sexo, son los maestros que van a las escuelas a dar este tipo de educación a nuestros hijos, hermanos. Estamos siendo invadidos, hermanos, por ideologías que no soportan ni siquiera el más mínimo debate, hermano. No lo soportan. ¿Sabe por qué no lo soportan, hermano? Porque usted, hermano, al final del día, se cambie el sexo que se quiera cambiar, nadie va a poder cambiar que cuando usted se sienta mal, usted va a terminar o en el ginecólogo o en el urólogo.
Siempre, ¿o no? Porque no hay el transgenerólogo, no hay, no existe. Hermanos, nuestros hijos, nuestros niños están siendo invadidos, hermanos, cada día más. En Canadá, hoy por hoy, si un papá se entera que su hijo está recibiendo educación pro LGBT y se niega que su hijo la reciba, el gobierno lo multa con $5,000 en la primera llamada. Y si ese niño vuelve a recibir educación pro LGBT y su papá se vuelve a negar, su papá va preso y le quitan la potestad de crianza sobre su hijo. Esos son los países desarrollados. Empieza primero por esos países y después vienen los países subdesarrollados, que entre ellos está México. Hermanos, eso viene para nosotros. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? El mensaje de hoy se llama: los hijos de Dios, los niños de Dios no están en venta. Y los niños de Dios no están en venta. ¿Saben por qué? Porque ha surgido el 4 de julio de este año. En los Estados Unidos se estrenó una película llamada Sonido de Libertad o Sound of Freedom. Esa película habla sobre la trata de niños, literalmente sobre la explotación sexual de niños, hermanos. Esa película es hecha y es producida por dos mexicanos que son cristianos, Eduardo Verástegui, no recuerdo el nombre de la otra persona. Cuando graban la película, hermanos, Fox, la cadena Fox, era dueño de la película y era la que le iba a sacar a la luz, a producirla y a sacarla, a distribuirla. Pero en eso Disney, otra gran empresa, otra gran productora, compra Fox y luego dice que ellos no, ese material que ellos quieren sacar en la película, supuestamente ellos no trabajan con eso. En el 2018 se terminó de grabar la película y desde el 2018 hasta el 2023, hasta finales del 2022, nadie quería sacar la película. ¿Por qué? Porque hablaba de explotación sexual de niños. Grandes empresas como Netflix, como Amazon, como grandes productoras no quisieron ayudar a esta película para que saliera a la luz pública. Hollywood entero, más de 20 actores, se negaron a ser protagonistas de esta película. ¿Sabe quién terminó siendo el protagonista de la película? El que ejemplificó a Jesucristo en la pasión de Cristo. Jim Caviezel se llama él. Y lo hizo porque él dijo: si yo ejemplifiqué a Jesucristo, ¿cómo no voy a sacar una película que habla de cómo explotan sexualmente a los niños? Hermanos, y salió el 4 de julio con una productora chiquitita que nadie pensaba que iba a poder llegar a algo esta película, y hoy es la película más vista en todos Estados Unidos. Hermanos, y es una realidad. Tal vez es una realidad que no ha llegado a tu casa porque tienes tu hijo allí contigo, gracias a Dios por eso. Pero hermanos, los testimonios de estos productores dicen que esta mafia mundial, hermanos, agarra niños de 2 años, porque hay gente que paga muchísimo dinero por niños de 2 años para tener relaciones sexuales con este tipo de niños. Y desde los 2 años hasta los 8 o 10 años los explotan sexualmente. Y cuando ya tienen 8 o 10 años, que ya están grandecitos y ya literalmente no sirven para explotarlos sexualmente, los venden al mercado negro para que los maten y vendan sus órganos. Hermanos, y nosotros como iglesia no nos podemos quedar en silencio. Jamás. Yo doy gracias a Dios por estos hombres de Dios que se han levantado contra un sistema tremendo que no quiere que esto se sepa. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Inicialmente, apoyar este movimiento cristiano que ha hecho esta película. Son 2 mexicanos que la han hecho en Latinoamérica. En México se va a inaugurar, la premier va a ser el 31
de agosto. Yo creo que deberíamos rentar una sala para verlas todos, ¿no? Y hermanos, pero también podemos hacer algo. Diga conmigo, yo voy. Dígalo fuerte, yo voy a proteger a mis hijos. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, nuestro Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Lo cantamos hace un momento. Él es nuestro Padre. Él es nuestro amor. Él es nuestro todo. Y como Dios nos ha protegido y nos protege, hermanos, así debemos proteger a nuestros hijos. Así debemos hacerlo, hermano. Mire, hermano, para ser papá, nadie nació aprendido. Nadie. Todos aprendimos en el proceso para ser papá. Yo recuerdo cuando me entero que mi esposa estaba embarazada. Hermano, ella me trae el resultado. Teníamos la sospecha, pero no estábamos seguros. Yo estaba esperando el resultado. Me muestra el resultado. Yo la abrazo. Pero hermano, yo sonrío, pero mi sonrisa era de nervio. Porque yo después me fui, ay Dios mío, Señor, si yo he sido siempre hijo y ahora ¿cómo es ser papá? ¿Qué significa eso, Señor? Yo no tengo idea. ¿Cómo ser papá? Después se me pasó un poco el nervio, la barriguita empezó a crecer, nos venimos a México y llegó el gran día, hermano, que nací ese muchacho. Y recuerdo que mi esposa dio a luz y le estaba yo esperando que saliera con el niño y viene con el Matías cargado. Hermano, y yo me lleno de nervio y Dios santo, yo no tengo ni idea cómo ser papá. ¿Qué es eso? Y lo primero cuando me pasa al niño, hermano, yo no tuve palabras, sino lo único que hice fue levantar a mi hijo y decir, Señor, llegué a una sala llena de gente, un montón de gente, y dice, Señor, este hijo es tuyo, Padre. Y dale la bendición de Elías, la bendición de Isaac, la bendición de Abraham, Señor, y es tuyo, Padre, y dame sabiduría a mí para criarlo. Pero es tuyo, Señor. La gente se me quedaba viendo, se volvió loco ese muchacho, ¿no? Pero fue lo primero que hice yo cuando vi a mi hijo. Y después sí lo detallé y dije, salió hermoso como su madre, gracias a Dios, dije. Hermanos, pero ¿sabe de quién podemos aprender a ser buenos padres? Y cuando hablo de padres y madres. Por Dios. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo muy conocido. Este es un salmo, hermano, pastoral, pero es un salmo muy, muy paternal. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Léalo fuerte conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, el escritor de ese salmo es tu papá. Amén. Es nuestro Dios. Es nuestro pastor. Es nuestro Padre Celestial, es el escritor de este salmo tan maravilloso. Y el Señor a ti no solamente te invita a ser papá o mamá, el Señor a ti también te invita a ser pastor de tu casa. Amén. A ser pastor de tu casa, ese pastor que vemos en el Salmo 23, Dios quiere que tú también lo seas en casa. ¿Cómo hacemos, hermanos, para que nuestros hijos no sean atacados? ¿Y cómo podemos protegerlos, hermanos? A través del ejemplo del buen pastor. Y el buen pastor es Jesús. Amén. Dios quiere que seas padre, hermano, de tus hijos y pastor de tus hijos. Pero yo quiero regalarte 5 cosas que debes recordar a la hora de pastorear tus hijos, de guiar a tus hijos. Y el primero es: sé un ejemplo. Dígale que está a su lado: sé ejemplo. Sé ejemplo.
Vámonos a Deuteronomio capítulo 6, por favor, hermanos. De los versos del 4 al 6. Y hay un consejo de Dios para nosotros que dice, estamos en Deuteronomio capítulo 6 de los versos 4 al 6. Dice, la primera palabra que se menciona allí, ¿cuál es? Oye. Oye. La primera palabra que vemos, hermanos, al inicio de este verso es oye. Oye, iglesia, oye. Hermano, oye. Papá, mamá, oye. Oye, dice el Señor. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor quiere, hermano, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero lo que más anhela el Señor, iglesia, lo que más desea el Señor en tu vida y en mi vida, es que Él esté sobre nuestro corazón. Amén. Que no haya nada por encima de la presencia de Dios. Él esté sobre nuestro corazón. Que Él domine nuestro corazón. Que no exista nada mayor a Él en nuestro corazón. ¿Cómo ser ejemplos para nuestros hijos, hermanos? Diciéndole al Señor, Señor, quiero que domines mi corazón. Quiero que guíes mi corazón. Usted dirá, bueno, pastor, pero yo todavía no tengo hijos. No se preocupe, que usted dentro de unos años le va a salir también un hijo por allí. Porque usted se va a casar, amén, ¿verdad? Yo los caso, aquí mire, yo los caso rapidito. El que se quiera casar, yo los caso en un segundo, hermano. No gaste tanto dinero, yo no le cobro. Yo no soy como los curas que cobran. Yo no le cobro nada, hermano, yo lo caso. Amén, ¿verdad? Nadie dice amén, Santo Cristo. Nadie se quiere casar. No, pastor, no, nada de eso, no. Hermanos, sé ejemplo. ¿Sabes por qué tienes que ser ejemplo? Porque tu hijo te va a seguir. Y cuando tu hijo te sigue, tú tienes que andar por buen camino para que tus hijos te puedan seguir. Pero va a haber un momento en que tu hijo va a razonar, va a pensar y va a decidir, ¿lo sigo o no lo sigo? Y si tu hijo ve que no te estás portando bien y no eres ejemplo, tu hijo se va a detener y va a decir, yo no quiero ser como él o como ella. Yo me quiero ir en dirección contraria. Por eso tienes que ser un ejemplo en todo momento. Yo hace unos años, cuando estaba iniciando la universidad, terminamos uno de los semestres de la universidad y uno de los que estudiaba con nosotros nos invitó a celebrar que habíamos terminado semestre y todos habíamos pasado y todos estábamos felices. Hizo una fiesta en su casa. Yo no quería ir porque sabía que iba a haber alcohol, iba a haber de todo, pues. Y yo dije, y baile y todo ese asunto. Y hermano, mire, yo ni para bailar, nada de eso me ha salido nunca en la vida. Y aparte, cristiano soy y no participaba de eso. Pero fui porque me insistieron y dije, bueno, voy a ir por lo menos para no ser tan asocial. Me voy a poner en un rinconcito y que me vean y yo ahí estoy tranquila. Y fui, y uno de mis compañeros tenía como 50 años, se creía joven, pero estaba estudiando todavía. Y cuando yo llego a la casa de él, me doy cuenta que uno de sus hijos, yo lo conozco, jugó fútbol conmigo y nos conocíamos. Y me senté al lado de él y empecé a conversar con él, y él fue como que mi compañero de fiesta, porque estábamos los dos sentaditos allí. Él tendría 20 años, 18 años, no recuerdo muy bien. Y estábamos hablando, y usted sabe que en fiesta, así que no es cristiana, le ofrecen de todo a uno. El dueño de la casa dijo, cuando yo llegué, a él no, porque él es cristiano. Yo dije, bien, me salvé de estar diciendo que no. Pero cuando estaba sentado hablando con el muchacho, lo invitaban a bailar y él decía que no. Lo invitaban a tomar y él decía que no. Y que no. Y yo, por un momento le dije, mira, ¿por qué tú no tomas? ¿Acaso eres cristiano? Y él me mira y me dice, no, yo no soy cristiano. Y tampoco quiero serlo. Y yo lo miro así como que, ¿qué te pasa? No, tampoco somos tan malos, le digo, ¿no? Pero ¿por qué no tomas? Entonces, ¿sabes por qué no tomo? Por aquello que ves allá. Y cuando me señala,
su papá. Su papá estaba así, hermano, literalmente así, borracho. Por eso yo no tomo, porque no quiero ser como ese señor que dice ser mi papá, y nunca probaré una gota de alcohol por él. Y yo me quedé viéndolo y dije, wow, hermano, sé un ejemplo, porque tu hijo te sigue, pero va a llegar un momento en que dirá, no quiero ser como él o como ella. Sé un ejemplo para que tus hijos te sigan siempre, siempre te sigan. En todo momento tus hijos te sigan. Mi papá, el último, cuando murió, le dejó una carta a mi mamá. Y cuando mi mamá nos reúne después de los días de haber muerto papá, abre una carta escrita con su puño y letra y decía cosas bonitas de cada uno. Hermano, una carta que tenía 2 hojas, duramos como 2 horas porque lo que hacíamos era llorar leyendo esa carta. Pero al final de la carta mi papá escribió una cosa y dijo, me voy tranquilo al cielo porque mi casa está fundada sobre la roca. Hermanos, necesitamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Hermanos, podemos salir a protestar, podemos salir a levantar la bandera, pero nada como ser un ejemplo en casa. Amén. O ayayay, amén, ya y diga, amén, amén. Hermanos, el primer consejo, sea un ejemplo. El segundo consejo, esté siempre presente. Esté siempre presente. No te alejes de tus hijos. Tenga siempre presente a sus hijos. Un doctor en neurología, en neurología psicológica, algo así, no recuerdo muy bien el término, en psiconeurología se llama, doctor Lucas Day, dice que los muchachos, los jóvenes, o la humanidad, bien sea hombre o mujer, nuestro cerebro se termina de desarrollar por completo, a la edad de 21 años. ¿Quién tiene menos de 21? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene menos de 21? Todavía le falta un poquito. Los que tienen más de 21, levanten la mano que tienen más de 21. Ah, bueno, ya todos somos unos chavorrucos, ya estamos ya gastaditos un poquito, ¿no? Perdónenme si el término es feo para ustedes, pero para mí no. Tranquilo, no se preocupe que yo estoy feliz. Hermanos, entonces, nosotros debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Efesios 6:4, Efesios capítulo 6, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, cuando el apóstol daba este mensaje a la iglesia de Éfeso, era porque la iglesia de Éfeso estaba atravesando un fenómeno que los padres no estaban cercanos a sus hijos. En pocas palabras, los padres se habían ausentado de la vida de sus hijos. Entonces, amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, no significa única y exclusivamente, que también significa, obvio, que tú vas a hacer algo para destruir el corazón de tu hijo, lo vas a insultar. Eso es provocar ira. Pero la mayor provocación de ira es cuando te alejas de tu hijo. Es cuando no conoces los procesos de la vida de tu hijo. Es cuando piensas que, y hablamos de los papás, es cuando piensas que únicamente tu trabajo es proveer y nada más. Y ciertamente eso es honroso. El papá tiene que proveer para la casa. Eso es honroso. Pero el papá también debe proveer abrazo, amor, cercanía. El papá no solamente tiene que estar presente físicamente, sino también tiene que estar presente emocionalmente. Hermano, nunca desestimes una lágrima de tu hijo, jamás la desestimes. Porque si tu hijo está pequeño y se cae y se golpea una rodilla, él empieza a llorar por la rodilla. Para ti fue una caída simple, no pasó nada y allí quedó, ¿verdad? Pero para tu hijo es el fin del mundo. Y tú tienes que comprender eso. Y tú tienes que estar cercano a tu hijo por eso. Mi hijo ayer estaba jugando con un carrito de eso de Hot Wheels, lo lanzó arriba y se dio, hermano, y se le cayó en la frente.
y pegó a llorar. Yo me acerco a él, me doy cuenta que fue lo que pasó. Lanzó el carrito hacia arriba, se distrajo y le cayó en la frente. Y yo le dije, bueno, está bien, hijo, no pasa nada, tranquilo. Le dejó su tremendo morado allí, ¿verdad? En el carrito. Pero después le dije, mira, ¿ya estás bien? Sí. Se calmó. Tienes que saber que si lanzas el carro hacia arriba, ese carro va a bajar. Y lances lo que lances hacia arriba, va a bajar. Y tienes que cuidarte de que cuando baje, no te pegue. Y ya aprendió la lección. Hermanos, nosotros tenemos que estar presentes en todos los procesos de la vida de nuestros hijos. Físicamente presente, emocionalmente presente, espiritualmente presente. Ore por sus hijos, hermanos. Ore siempre por sus hijos. Hermanos, miren, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, no puedo decir todos, pero la mayoría de los que estamos estamos aquí, hermanos, porque una viejita o un viejito ora por nosotros. Amén. Yo siempre que converso con mi abuela me dice, hijo, estoy siempre orando por ti. Y yo sé, hermano, que esas oraciones nos mantienen y nos tienen allí, porque debemos orar y no cansarnos de orar por nuestros hijos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque un día tus hijos se van a ir de casa. ¿Sí sabías eso, verdad? Un día se van a ir. Muchos dicen, amén, que se vaya pronto. No. Un día se van a ir, hermano. Y el día que ellos se vayan, lo único que tú vas a poder hacer por ellos es orar. Porque van a tomar decisiones propias, vida propia y todo propio. Y usted solamente tiene que orar por ellos. Siempre, en todo momento. Amén. Hermano, sé un ejemplo. Está presente. Pero también, hermanos, instruye. Y en la instrucción, hermanos, hay bendición. En la instrucción usted tiene que también ser dedicado. Vámonos de nuevo a la palabra de Dios, al libro de Isaías 54:13. Isaías 54:13. Quiero que lo veamos acá. Miren lo que dice Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermanos, ¿usted cree que este verso de la palabra es literal? No es literal. El Señor no va a bajar a educar a tus hijos. ¿Quién es el responsable de la educación de tus hijos? Tú. Dígale que está a su lado, tú eres el responsable. Nosotros, hermanos, somos el canal de enseñanza para que nuestros hijos se les multiplique la paz. Somos nosotros, así como cuando quieres ver la televisión, un programa que ubicas en el lugar exacto para poder ver el canal exacto. Usted es el canal exacto de bendición para tus hijos, hermanos. Amén. ¿Y qué debemos hacer? Vámonos ahora al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, mire, ayer yo me puse en la computadora, cargué a mi hijo, me lo puse en mis piernas y puse el Salmo 23. Como ustedes saben, Matías todavía está masticando palabras, ¿no? Pero yo dije, no, Señor, yo tengo que comenzar a enseñarle a este muchacho la palabra de Dios. Y repetimos el Salmo 23:1, hermano, como 15 veces. Y dije, Señor, a este muchacho hay que meterle la palabra de Dios. Como sea, pero yo tengo que instruir a mi hijo en el camino del Señor. Yo necesito hacerlo. Y usted debe hacerlo. Pero usted dirá, papá, pero es que su hijo tiene 4 años. Sí, yo no sé qué edad tiene tu hijo, pero así tenga 43, 38, lo que sea, hermano, usted siga predicándole del evangelio a su hijo siempre. Una de las cosas que hace mi abuela cada vez que yo la llamo, hermano, a mí me gusta hablar mucho con ella, porque es una mujer de fe, una mujer increíble, de testimonio increíble. Pero una de las cosas que no me gusta de mi abuela es que mi abuela sigue pensando que yo tengo 8. Porque siempre me dice, mire, acuérdese que usted es de Cristo. Y acuérdese que usted tiene que predicar el evangelio. Y mucho cuidado, hijo, mucho cuidado si usted anda pecando, me dice. Porque usted es siervo del Señor. Y los siervos del Señor tienen que cuidarse. Y me echa ese regaño, hermano. Y yo,
Amén, abuela. Sí, abuela, sí. Pero hermano, esa instrucción, hermano, yo tengo casi 40 años. Estoy llegando, ¿no? Pero debemos, hermanos, siempre predicar e instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Deuteronomio 6, lo leímos hace un momento, lo leímos hasta el 5. Vamos a leerlo del 6 al 7, Deuteronomio 6, del 6 al 7. El 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo dijimos hace un momento, la palabra de Dios tiene que estar sobre nuestro corazón, tiene que dominar siempre nuestro corazón. Eso siempre lo tiene que hacer usted siempre, que el Señor domine su corazón. Pero después que el Señor dice esto, mire lo que dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermano, mire, el Señor le dijo: me amarás con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y pondrás mis palabras sobre tu corazón. Y después dice: y las repetirás a tus hijos. No dice: y las repetirás al vecino. No dice: y las repetirás al de la calle. No, dice: a tus hijos. Amén. Hermanos, la instrucción es disciplina. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen hijos todavía? Pónganse de pie. Un segundito. Pónganse de pie. Les toca a ustedes un regañito rapidito. No pasa nada. Hay varios. No tienen hijos, allá tampoco hay hijos. Ok. Déjenme darles una perlita a ustedes. Su papá y su mamá, estén uno, no esté el otro. Y si no está ninguno de los dos, está Dios. Pero su papá y su mamá tienen la responsabilidad divina de disciplinarles y de instruirles en la palabra de Dios. Y ustedes deben ver eso como una bendición siempre. Amén. Aplaudan, padres. Aplaudan, padres. Pueden sentarse. Ahora los papás, no es que ustedes se me van a escapar también. Pónganse de pie los papás. Pónganse de pie los papás, los papás. Los papás, los papás. La palabra de Dios nos dice: padres, madres, dice: y las repetirás a tus hijos. Dice tus hijos, no dice no de entre 10 y un año, no, hijos, así tengas 54, no importa, hijos, y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Andando por el camino, estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. Hermano, predíquele a sus hijos, predíquele a sus hijos, háblele de Dios a sus hijos, hágalo siempre, porque es mandato del Señor. Amén. Aplauda al Señor también entonces. Puede sentarse. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermano, discipline a su hijo, ponga límites a su hijo. Tal vez si está más grandecito es un poco más difícil, pero hable con el Señor para que el Señor le ponga límites a su hijo. Porque la disciplina, hermano, cuando hablamos de disciplina, yo no me estoy refiriendo a una disciplina violenta. No, que ahora sí, pastor, usted me dio permiso y va a llegar con una varilla en la casa para... No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted, hermano, con fe tiene que poner límites a su hijo. Eso es enseñarles. Eso es enseñar. Hermano, mire, yo recuerdo una instrucción que hizo mi papá muy especial conmigo. ¿Y sabe de qué manera yo entendí que mi papá era un hombre de fe? Hermano, yo no lo entendí por las veces que lo vi predicar, que fueron muchas veces que lo vi predicar. Y eso en mi mente quedó grabado, en la predicación de mi papá. Pero un día, yo estaba en primaria, hermano, estaba como yo en segundo grado de primaria, pero ya yo conocía. Mira, hermano, a mí me predicó mi papá, me predicó mi mamá, mi abuela, mis hermanos, la iglesia. Y yo conocía del Señor estando pequeñito, muy pequeño. Y un día, en la clase de religión, que la religión era la católica, mandaban a poner de pie a todos los niños para que se hicieran la cruz, para que dijeran un rezo. Y siempre me acuerdo que era la beatificación de la Madre María de San José.
Creo que es por estos lares o de Centroamérica, no recuerdo. Y yo me quedaba sentado. Yo no me voy a hacer la cruz porque a mí me enseñaron que no hay que hacerse la cruz. Y yo no voy a decir ningún rezo porque yo leo es la Biblia. Bien fariseo, ese chiquitico de él. Estaba yo bien firme. Y llegaba la maestra y me regañaba. Usted, muchacho, ¿por qué no se para? Y yo me paraba asustado. Y recuerdo que un día que me regañó fuerte me regañó. Y yo dije entre mí, te voy a acusar con mi papá. Dije. No dije mi mamá porque sabía que mi mamá era más suave. Mi papá sí era fuerte. Te voy a acusar. Y hermano, literalmente llegué a mi casa, me metí. Mi papá estaba ahí presente, porque siempre es importante estar presente. Y le dije, papá, la maestra me obliga a decir el catecismo, me obliga a decir el rezo, me obliga a hacerme la cruz. Y mi papá se iba convirtiendo en Super Saiyajin cada vez que yo lo decía más. ¿Y cómo va a ser posible, hijo? Y no puede ser, ¿y por qué? Y todo eso, hermano, al siguiente día, mi papá nunca me llevó a la escuela, ese día me llevó. Y se puso la Biblia de esas, las bazucas que tienen, así como de este tamaño, hermano, aquí debajo del brazo y se fue conmigo agarrado, hermano. Y yo recuerdo que cuando voy a entrar al salón de clase estaba mi maestra, yo la quiero mucho, maestra Dick, no la puedo olvidar. Mi maestra me mira y se le pone los ojos así de este tamaño cuando vi a mi papá, que estaba ahí conmigo con la Biblia debajo del brazo. Hermano, yo no le quiero decir las palabras que le dijo a mi papá, pero gracias a Dios no dijo ninguna grosería, hermano. Solamente le echó una enjabonada. Cristiana, hermano. Cristiana hasta más no poder. Pocas palabras le dijo, yo soy responsable de la crianza de mi hijo y de la educación de mi hijo, y usted a mi hijo no le va a enseñar algo que yo no quiera que se le enseñe. Y terminó con la maestra y se fue con la directora del plantel, de la escuela. Segundo grado, hermano. Segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. En el tiempo, en la hora de religión, a mí me sacaban a la puerta del salón. La maestra decía, bueno, vamos a empezar la clase de religión. Véngase, cordero, porque siempre me dijeron cordero. Y me ponía afuera sentadito. No se mueva de ahí, o yo, quédese afuera. Así empezó. Así empecé yo a creer que la fe no era un juego. La fe se cree de verdad. Y más atrás, hermano, me dio risa porque yo fui al conejillo de India. Habían 2 cristianos más que no decían nada, se hacían su cruz y su cosa. Y 2 testigos también se hacían su cruz y 5 muchachos afuera. Desde segundo grado hasta sexto grado. Pero eso a mí me enseñó, hermanos, cada vez que yo estaba afuera, me enseñó que nosotros seremos perseguidos por nuestra fe. Pero nuestra fe no es negociable. Y mi papá me enseñó con su acción de que hay que defender la fe. Hermanos, estamos siendo atacados cada día más. Cada día más. La televisión, las redes sociales, cada día más enseñan que la familia no es lo que dice la palabra de Dios. Que la familia no es papá, mamá, hijo e hija. No, la familia puede ser lo que sea. Y no es así, hermano. La familia es una sola. Y es el diseño original que el Señor nos entregó desde el Génesis. Hermano, el penúltimo consejo que te doy es: bendiga a su hijo siempre. Amén. En pocas palabras, hermanos, que tu boca hable siempre bendición. Amén. Dígale que está a su lado que tu boca, dígale, aproveche, le estoy dando permiso, que tu boca, no le digas sinvergüenza, no, que tu boca hable siempre bendición. Y miren, hermano, yo no voy a interpretar lo siguiente, porque el texto bíblico se va a interpretar solo en su corazón. Pero solamente quiero que leas, no tiene Biblia, léalo en la pantalla o búsquelo en su Biblia. Vámonos al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 14. Salmos 19, 14. Dice la palabra del Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. ¿Qué dice? Sean gratos los dichos, no de la boca del chimuelo con quien vives, no, de tu boca. Amén.
No de la y tú también, chimuelo, no de la boca de la chimuela, no, también. De tu boca, dice la palabra del Señor. Sean gratos los dichos de mi boca. Salmos 141:3. Salmos 141:3. Dice la palabra del Señor: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista está diciendo: Señor, ponme un guardia en la boca. Literalmente, hermanos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la palabra de mis labios. Ahora vámonos al siguiente libro, Proverbios, capítulo 10. Proverbios 10, del 31 al 32. Proverbios 10, del 31 al 32. Dice la palabra del Señor: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Yo no tengo que explicar nada, hermano. Usted está leyendo la palabra del Señor. Pero si usted es eso que dice: no, pastor, eso es salmo y eso es proverbio, eso es la ley, yo vivo bajo la gracia. Bueno, también hay jabón para ti, no te preocupes, hermano. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. De los versos del 5 hasta el 10. Santiago 3, del 5 al 10. Dice la palabra del Señor: y la lengua es un fuego. Diga conmigo: fuego. Dígalo fuerte: fuego. Un monte de maldad. Perdón. No, vámonos al 5. Perdón, comencé a leer el 6. El 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y después dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por quién? A ver, no son cosas mías, ¿verdad? Está en su Biblia. ¿Inflamada por quién? Por el infierno. Ay, amén, ay. Sigamos. Versículo 7. Porque toda naturaleza, escuche bien esto, hermano, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, en versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que dice: llena de veneno mortal. Santo Cristo. ¿Para qué vine? Dijeron más de uno. ¿Para qué vine hoy, Dios mío? Versículo 9. Esto está tremendo aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermano, Dios nos guarde, hermano, de que nuestra lengua sea un canal de maldición. Dios nos guarde. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermano, bendiga a sus hijos siempre. Bendiga a sus hijos siempre. Siempre. Hermano, yo estoy aquí parado. Ayer una hermana me dejó un comentario en Facebook que me emocionó el alma. Incluso ayer también una gente me dijo que era un pagano, que era un engañador, un poco cosas en redes sociales. Gracias a Dios me reí. Pero una hermana me dijo: gracias a Dios que eres un siervo de Dios, hijo. Pero cuando yo leí esas palabras, me recordó el peor momento de mi vida. Yo tenía 15 años, hermanos. 15 años. Y ya en mi casa nadie me soportaba. En mi casa nadie me aguantaba. Ni mis hermanos, ni mis padres, ni nadie me aguantaba. Pero ¿sabe qué, hermano? En el peor momento de mi vida, de mi existencia, ¿sabe qué hizo mi mamá? Me bendijo. Y me dijo: hagas lo que hagas, tú eres de Cristo siempre. Y tú vas a ser de Cristo. Y tú eres un siervo de Dios.
Dios una vez le dijo a ella que nosotros éramos descendientes de la tribu de Leví. Tú eres de la tribu de Leví. Tú eres un siervo del Señor. Y esas palabras a mí me conmocionaron el corazón hasta hoy. Y gracias a la palabra de bendición de mi mamá, en el peor momento de mi vida, eso a mí, hermano, me marcó para siempre. Mi mamá, hermano, tranquilamente me pudo haber crucificado ahí mismo en ese cuarto, porque lo que yo estaba haciendo era muy malo. Pero ella no, ella de su boca nunca salió una palabra de maldición para mí. Al contrario, me bendijo siempre. Repito, ¿puedes bendecir a tus hijos hoy? Sí lo puedes hacer, hermano. Y cuando tenga ganas, hermano, de torcerle el cuello a ese muchacho que usted lo parió, cuando tenga ganas usted, dígale, así como dice el Salmo: Señor, pon guarda a mi boca, porque usted está para bendecir a su hijo siempre. Amén. Termino, hermanos. Sé un protector de tu hijo. Protege a tu hijo en todo momento. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, había un decreto de que todo niño varón al nacer tenía que ser entregado a las huestes de Faraón para que lo mataran. Pero los hijos de Moisés vieron algo en su hijo, y ese algo es el amor, y no lo entregaron, sino que lo guardaron, lo protegieron, lo cuidaron por 3 meses, y ese niño se convirtió en el libertador de todo un pueblo. Hermano, cuide a sus hijos, proteja a sus hijos, protéjalos siempre a sus hijos. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías 4:14. Dice la palabra del Señor: después miré y me levanté, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis de delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sabes, este versículo de la palabra de Dios se dio en un contexto muy especial. Nehemías, aquel político administrador que Dios mandó para reconstruir las murallas del templo, de las murallas de Jerusalén, de toda una ciudad. Nehemías, cuando empezó la construcción, que estaban levantando las murallas, se levantaron unos hombres que venían a invadir Jerusalén y todavía no se había terminado la reconstrucción. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Dios le habló y le dijo: reúne a la gente por familia. Y si el muro está frente a la casa de ellos, dile que peleen y guarden el muro. Pero dijo, ¿cómo deben pelear? No dijo, peleen por la patria. No dijo eso. Peleen por mí, que soy un político. No. Él no dijo eso. ¿Qué dijo? Peleen. Literalmente dijo: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea por tu familia, hermano. No permitas que el enemigo se meta en casa. Reprende al enemigo de tu casa. Reprende al enemigo, hermano, de cuando venga la disensión en casa. Repríndalo en el nombre de Jesús. Hágalo, porque el Señor quiere que tú pelees por tu familia. Hermanos, cuide a sus hijos. En esta tierra, nadie ama más a tus hijos que tú. Nadie. Obviamente Dios lo ama mucho más que tú. Pero después de Dios, tú eres la persona que más ama a tus hijos. Y nadie los va a amar como tú los amas. Los abuelitos aman mucho a los hijos, pero los abuelitos se cansan y no tienen la misma fuerza, ¿verdad? Pero nadie va a amar más a tus hijos que tú, hermano. Por eso, si tus hijos están pequeños, no lo deje con cualquiera, porque el corazón es oscuro. El corazón es pecador, hermano.
Usted proteja a sus hijos lo más que pueda. No se confíe de nadie, hermana. ¿Por qué? Porque en el corazón hay maldad. Pero en su corazón debe haber el amor de Dios para con sus hijos. Amén. Terminemos este tiempo, hermanos, leyendo Mateo capítulo 19. Mateo 19, de los versos del 14 al 15. Pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hermano amado, hoy vamos a orar por nuestros hijos. Amén. Yo no voy a orar por tus hijos, yo voy a orar por el mío. Usted va a orar por su hijo, porque la bendición de Dios sobre tu hijo está sobre ti, para que tú se la des a ellos. Amén.